sesiones que agrupan las diferentes determinaciones que abordamos desde el hemograma y hoy nos toca en relación a serie blanca, los leucocitos. Este es el último tema que entra en este primer módulo. Solo para aclarar, el tema que le correspondía al doctor Guillén el día de ayer, el día de lunes, va a entrar en el siguiente módulo. Listo. Entonces, vamos a recordar rápidamente la génesis de los leucocitos. Recordamos nuestra célula precursora hematopoyética, a partir de la cual tenemos dos líneas de diferenciación, la línea mielocítica y la línea linfocítica. A partir de la línea mielocítica, pues vamos a tener la gran serie de la unidad formadora de colonias granulocitos, monocitos, megacariocitos, que va a derivar en plaquetas, pero estas son las que nos van a interesar. Mielocítica con unidad formadora de colonias granulocitos, monocitos y la linfocítica. Algunas disfunciones claras que tenemos en relación a los leucocitos maduros, pues sabemos que participan en los mecanismos defensivos del organismo contra agentes extraños, nos van a ayudar y son responsables de la inmunidad en el interior de los tejidos a partir de movimientos ameboides que les permiten abandonar el sistema circulatorio y pasar a los tejidos lesionados. En el caso de granulocitos y monocitos tienen esta capacidad intrínseca de realizar fagocitosis y los linfocitos son responsables de la respuesta inmunitaria específica. Así también tenemos la función de quimiotaxis, que es la capacidad de responder a las sustancias químicas a partir de estas señales que nos dan linfoquinas y citoquinas producidas por los tejidos lesionados. El movimiento ameboideo, que ya habíamos mencionado, que es el desplazamiento mediante prolongaciones citoplasmáticas denominadas pseudópodos. Y tenemos también la diapediesis, que es esta capacidad de atravesar los vasos sanguíneos. Es así que tenemos a nivel de médula ósea los diferentes cursores, tenemos las células inmaduras que finalmente van a terminar pasando a nivel de sangre periférica para eventualmente llegar a nivel de tejidos lesionados. Luego les he apuntado información sobre un artículo súper interesante sobre la capacidad que, por ejemplo, tienen los neutrófilos en diferentes escenarios. Si es que estamos frente a una infección viral, cómo estos mecanismos bactericidas más bien van a ser deleterios para el organismo, causando incluso daño pulmonar severo por estas capacidades y esta característica proinflamatoria. A diferencia de lo que sucede en el caso de tuberculosis o histoplasmosis, donde esta capacidad y este mecanismo bactericida más bien va a evitar que se dé una complicación mayor. En cuanto a la clasificación de los leucocitos, podemos definirlos en relación a la presencia de gránulos citoplasmáticos o en la relación a las características de sus núcleos. En el caso de los granulocitos, es decir, de aquellos que tienen contenido en el citoplasma, la cabeza tenemos los neutrófilos, que es el que con mayor frecuencia vamos a encontrar en la serie leucocitaria. Nuevamente, partimos de la unidad formadora de colonias granulocito-monocito, necesitamos estimulantes, factor estimulante de colonias, interleucina 3, para las primeras líneas de diferenciación. Siendo el mieloblasto una de las formas más incipientes e iniciales de diferenciación a partir del cual tenemos las siguientes líneas: promielocito, mielocito, metamielocito y banda. La mayoría de estos podemos encontrarlos a nivel de sangre periférica, pero si encontramos un mieloblasto en sangre periférica, acá haya una banderita roja porque deberíamos estar prestando atención de qué está sucediendo. Los, los granulocitos van a estar de manera en reserva y listos para ser utilizados a nivel de médula ósea, en sangre periférica, adheridos al endotelio y también en los tejidos. Son sus centros de reservorio. Estos son los diferentes estadios de evolución, donde parte del mieloblasto, es decir, la madura, recuerden que tiene que estar en médula ósea, de partir del promielocito, mielocito, metamielocito y los neutrófilos en banda, son estos los que con mayor frecuencia vamos a encontrar en sangre periférica. Entonces, el neutrófilo segmentado es, recordemos cómo era el eritrocito de 7 a 8 micros, ¿verdad? Entonces, exactamente el neutrófilo segmentado es de mayor tamaño, casi lo duplica el tamaño, y una cromatina madura. Generalmente vamos a encontrar que el núcleo es lobulado entre 2 a 4 lóbulos en el 95% de los casos. En situaciones excepcionales, 5%, vamos a encontrar hasta 5 lóbulos, pero estos van a estar conectados por finos hilitos
filamentos que van a terminar conectando todos los fragmentos del núcleo. El contenido de los gránulos incluye peróxido, miloperoxidasa, superóxido, aniones, actividades de complemento, colagenasa, lipocinas y proteasas. Asimismo, son los responsables de la liberación de pirógenos endógenos que ocasionan de manera química la presencia de acidez. En el caso de los eosinófilos, que forman parte del grupo de los granulocitos, son también de ligero mayor tamaño en comparación de los neutrófilos. Representan el 5% de los leucocitos en sangre periférica y tienen estos característicos gránulos color rojo anaranjado que están llenos de fosfatasa ácida, catepsina, peroxidasa, glucuronidasa y arisopatasa. Los basófilos representan solo el 1%, son también de un tamaño similar, pero la diferencia es que tienen gránulos azul púrpuras, muy fáciles de identificar, pero al ser de tan baja prevalencia, pues muy difíciles también de encontrar. Sus gránulos contienen heparina, condroitin sulfatis, también alcalcreína. Luego tenemos los monocitos. Los monocitos son algo muy grandes, pueden llegar hasta 20 micras, representan entre 2 a 8% de los leucocitos en sangre periférica. Y tenemos que tienen un citoplasma muy abundante, de color gris azulado, tiene contornos irregulares, incluso parece que tuviera prolongaciones como pseudópodos, y tiene una granulación muy finita, color azurófila. Y en ocasiones tienen pequeñas bacterias. Los monocitos maduros tienen un único núcleo que puede ser lobulado, que incluso puede girarse sobre sí mismo de manera plegada, y son importantes en la respuesta inmunitaria no específica, siendo los macrófagos o linfocitos el último estadio evolutivo que encontramos a nivel de crecimiento. Los linfocitos pueden llegar a tener hasta 7 a 15 micras, tienen un ligero núcleo, tienen un núcleo redondo y tienen que a veces tiene alguna indentación, tiene un citoplasma escaso, no hay nucleones visibles, el citoplasma es pálido o basófilo, sin bolas, son responsables de la función inmune y tenemos estas dos poblaciones que fenotípicamente no los podemos diferenciar, pero que sabemos que existen, tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, siendo la célula terminal de los linfocitos B el plasmocito. Eso es lo que veríamos a microscopio, las diferentes características tanto en los neutrófilos segmentados, los abastonados, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. En cuanto a las alteraciones que podríamos encontrar, podemos definir en relación a la cantidad. Y esto puede deberse a tres factores. Uno, a la migración de los depósitos de la médula ósea. El segundo, a partir de cambios en la proporción de los depósitos periféricos y circulantes. Un tercero, cambios de consistencia de alguna patología enferma. Por ejemplo, en el campo de la izquierda, de manera súper evidente, tenemos numerosos neutrófilos. Sin embargo, si comparamos con el segundo cuadro, pues acá más bien nos vamos a demorar en contarlos, ¿no? Entonces, de repente acá estamos en un cuadro de leucocitosis y acá en un cuadro de leucopenia. Es interesante recordar y conocer los valores de referencia con los que debemos trabajar en cuanto a los leucocitos. Estos pueden variar dependiendo del laboratorio, pero van entre los 4.000 y los 11.000, siendo la distribución y el valor relativo, es decir, la distribución porcentual, ya como lo hemos comentado. Sin embargo, el dato que nos debe llamar la atención y con el que deberíamos hablar de que existe una disminución o un aumento en cada uno de los grupos es en relación al valor absoluto. Y la cantidad de leucocitos incluso puede variar de manera fisiológica a lo largo de la vida, siendo en el recién nacido fisiológico encontrar hasta 30.000 leucocitos. Entonces no nos debería asustar tener esos valores y vemos que ya hacia los 15 años ya vamos a alcanzar los valores de adultez, como les hemos mencionado, de 4.000 a 11.000 aproximadamente. Si encontramos recuentos por debajo de 4.000, esto vamos a denominarlo leucopenia. Y generalmente esta leucopenia va a asociarse a una neutropenia, que es el grupo de leucocitos que más frecuentemente encontramos en sangre periférica. Y generalmente hablamos de neutropenia cuando esto va debajo de 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico. Una auténtica neutropenia generalmente coincide con leucopenia. Hay algunas leucopenias que suelen ser transitorias, como el caso de infección por sarampión, influenza, septicemia, tifoidea o brucelosis.
En esta teoría, cuando hablamos de leucocitosis, más bien nos referimos a cuando encontramos recuentos mayores a 11.000. Sin embargo, hay estados, ¿no?, de leucocitosis muy severa, como puede ser lo que denominamos la reacción de Duchemin, que de acuerdo a la literatura, generalmente encontramos que son valores por encima de 50.000. Sin embargo, algunos pueden referir que puede llegar entre 20.000 a 100.000. Acá va a haber puede haber presencia de alguna célula inmadura anterior a los bastonados, como puede ser el metamielocito o el mielocito. Sin embargo, no vamos a encontrar blastos, porque al encontrarlos ya se le va a conferir una denominación ya oncológica. Y generalmente esta va a ser reactiva a infecciones muy severas. Cuando hablamos de neutropenia, lo habíamos comentado, una neutropenia muy leve, cuando encontramos neutrófilos por debajo de 1.500, moderadas entre 500 a 1.000 y severos por debajo de 500. Esto va a condicionar que mi paciente curse con infecciones víricas a repetición. De repente, mi paciente si tiene alguna condición crónica que les ponga a someterse a una diálisis, también podría cursar con neutropenias y algunos medicamentos que podrían condicionarlo, así como trastornos autoinmunes o cuadros afílicos. En el otro escenario, cuando estamos en una leucocitosis con neutrofilia, esta es la sensación más común. Vamos a encontrar leucocitos por encima de 11.000 y en el caso de neutrophil por encima de 7.500. Entonces, ¿cómo abordamos un paciente con leucocitosis y neutrofilia? Pues primero, tenemos que buscar si es que es posible alguna explicación no infecciosa a este cuadro. Pueden ser desde hipertiroidismo, diabetes mellitus en estado retrofiótico, es decir, alguna condición que pueda explicar eh, de manera fisiopatológica la presencia de leucocitosis con neutrofilia. Y no es así, tenemos que considerar obviamente el cuadro de una infección. Para eso valoramos signos de malignidad o signos de inflamación. El signo de inflamación que podemos abordar desde la irritación peritoneal, artritis, articulaciones, y el signo de malignidad, presencia de hepatosplenomegalia, linfadenopatías, entre otros. Y vamos a complementar con un plan de trabajo en laboratorio un poquito más detallado, o un hemograma, el croquis de sangre periférico que nos va a ayudar de sobremanera y de repente ya con las mismas respuestas nos va a servir para confirmar este estado inflamatorio. Podemos identificar también algunas causas primarias de neutrofilia, como puede ser el síndrome de Down. Se sabe que algunos neonatos con síndrome de Down pueden cursar con un trastorno neuroproliferativo transitorio, es decir, encontramos hasta desviación izquierda con formas inmaduras, pero incluso hasta con blastos. Este cuadro puede ser indistinguible de una lesión amiloide aguda, sin embargo, resuelve espontáneamente sin terapia. Luego tenemos la neutrofilia hereditaria crónica, que es un trastorno genético, generalmente es un diagnóstico de explosión, donde vamos a tener que continuamente se va a activar factor estimulante de colonias granulocitos, que va a condicionar pues, que haya mayor proliferación y diferenciación de neutrófilos. Y generalmente mi paciente va a llegar con episodios de síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos también el síndrome de deficiencia de adhesión depositaria. ¿Qué es lo que pasa acá? Está faltando la no funcionan bien las moléculas de adhesión. Entonces, en todo periférico se mantiene este recuento elevado de neutrófilos porque no logran migrar hacia los tejidos. Luego tenemos, pues, como causa secundaria a la neutrofilia es una infección aguda, ¿no? Y eso, claro está, que aumenta la probabilidad vascular, entonces migran los leucocitos de la circulación hasta el sitio de la lesión. Y estos estados de inflamación o infección van a liberar neutrófilos desde la reserva de la médula ósea. Entonces vamos a tener este aumento significativo a nivel de sangre periférica. Y esto condicionado también a la activación y a la señalización de citoquinas, quinosinas o productos bacterianos. Es importante recordar que la vida media de los leucocitos es aproximadamente 6.5 horas. Sin embargo, hay algunas situaciones que podrían estar prolongando este tiempo. Asimismo, las infecciones bacterianas van a condicionar la liberación de formas inmaduras que también ocasiona que mi curva se vaya hacia la izquierda con presencia de mayores células inmaduras. Hay algunos fármacos, como los glicocorticoides, que por ejemplo prolongan el tiempo de sobrevida de los neutrófilos y con ello que a la vez tomaban glucocorticoide comporta esta función de tener un efecto estimulante sobre
el factor estimulante de colinas granulocitos, aumentando así de manera considerable la producción de los neutrófilos. Otros fármacos como la penicilina, las pictofenaminas, los protagonistas, incluso drogas ilegales se pueden asociar a cuadros de neutrófilos. Hay un trastorno metabólico, ya hemos comentado, la cetoacidosis diabética, esto a consecuencia del estado de hipercortisolemia, la liberación de catecolaminas, que puede incluso llegar a reportarse presencia de reacciones de sigmoides. Otro trastorno como la tormenta tiroidea también podría condicionar leucocitosis prematura. Unas enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad FIL, Kawasaki, incluso la hepatitis alcohólica también podría explicar la presencia de neutrofilia en algunos pacientes. Trastornos autoinmunes, como lupus eritematosa, artritis reumatoide, e incluso una mención especial al tabaquismo, que hasta un 11% de los casos de los fumadores podemos encontrar presencia de leucocitosis con neutrofilia. Neoplasias, bueno, desde el cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, hasta un 25% de los casos pueden cursar con neutrofilia. Y el estrés, consecuencia de, por ejemplo, ejercicio intenso, cirugías, va a haber este aumento de catecolaminas y se van a liberar los neutrófilos adheridos al endotelio vascular, con lo que condiciona pues la presencia de neutrofilos. Y es así que vamos a tener una distribución normal. Esto que está en rojito son todas las que podríamos encontrar en sangre periférica, desde los adaptonados hasta los granulocitos con 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos y casos excepcionales 5 lóbulos. Pero ¿qué pasa si yo fuerzo la móvil y lo obligo a que libere células inmaduras? Acá vamos a poder encontrar metanocitos y francamente a bastónidos. Pero ya en la reacción del móvil vamos a encontrar células mucho más inmaduras y eso es lo que va a terminar haciendo la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de una desviación izquierda, sobre cuáles de los tipos de células y el grado de madurez vamos a encontrar en la evaluación. Cuando hablamos de la alteración en número, mencionábamos en el neutropenia, que es leve, cuando va entre 1000 a 1500, moderada entre 500 y 1000, y severa por debajo de 500. Imagínense, cuando ya tenemos descuentos por debajo de 500, incluso nuestra propia flora microbiana endógena puede provocar desinfección. Y por debajo de 200, es decir, respuesta inflamatoria está financiada, no vamos a encontrar los hallazgos convencionales de un cuadro inflamatorio, y, y va a condicionar pues, complicaciones a nivel del sistema inmunitario, pues conduciendo rápidamente a infecciones. En el caso de la linfocitosis, hablamos del recuento absoluto de linfocitos por encima de 4000. Puede ser fisiológica en niños, especialmente en recién nacidos, puede asociarse a cuadros infecciosos como infecciones bacterianas crónicas, tuberculosis, mononucleosis infecciosa. Vamos a encontrar acá el tipo de linfocitos activados, activos, en la recuperación de algunos cuadros virales, hemopatías, enfermedades inflamatorias, hemocremopatías y radiación. Linfopenia puede contar con un control de menos de 1300, acá ya vamos a ver que son proceso séptico, la infección por HIV con el descenso de CD4, eh, complicaciones en lupus, retinopatías asociadas a tratamientos con corticoides, enfermedades Hodgkin, tratamientos citostéticos o terapias con luminas antilinfocitarias. En relación a las alteraciones cognitivas, aquí básicamente va a ser como una revisión de un atlas de todas las posibilidades de alteraciones que podemos encontrar a nivel en el citoplasma. Vamos a ver las imágenes. Tenemos acá las alteraciones de Pelger-Webb, donde tenemos un núcleo bilobulado característico. Más del 90% de los neutrófilos en el crotis tienen esa característica, que es la anomalía de Pelger-Webb. En los granulocitos generalmente podemos asociarlo también a quemaduras, unas reacciones asociadas a fármacos, infecciones en el nivel plásticos o lesiones agudas. Tenemos un núcleo en anillo muy raro de encontrar, es en síndromes mielodisplásicos. Este núcleo hipersegmento. Se recuerda que ALAM puede tener de 2 a 5 núcleos. Si encuentro más de 5, en este caso lo denomino hipersegmentado, y esto es patrón neumónico característico de la anemia megalarrosa. Podemos tener también estos hallazgos de palillo de tambor frecuente entre sonidos, la hipogranulación importante, el contenido de los granos en el microplastero. En cuadros infecciosos sépticos severos, síndromes mielodisplásicos, podríamos encontrar una carencia de estos gránulos. Tenemos
el otro lado, un aumento en la granulación asociado a la enfermedad de Alder-Weilly, pero esto va a condicionar que el paciente tenga una condición de mucopolisacaridosis. Luego tenemos la hipergranulación, que también puede deberse a cuadros de infecciones o quemaduras. Cuerpos de Doyle o cadenas paralelas de RNA ribosómicos en estos cuerpos espirófilos que encontramos en el citoplasma asociados a infecciones bacterianas, quemaduras, envenenamiento. Tenemos el síndrome de Elliott y Dashi, vamos a encontrar glándulos diferentes de mayor tamaño, gigantes, que son más bien pesados, no tan asuntos como los que tenemos normalmente, y van a conocer una penetración que también ejerce con trombocitopenia o presencia de plaquetas amovibles. Las células peludas se les denomina así a aquellos leucocitos que tienen linfocitos que tienen proyecciones citoplasmáticas que similar a pelitos y son típicas de la tricoleucemia. La célula de Gaucher es un macrófago. Va a acumular cerebrócido, que es como si tuviéramos un papel celofán dentro del citoplasma, eh, y generalmente esto va a ser una observación a nivel de nodo grados. Los bastones de agua son unas agujas rojovioláceas en el citoplasma asociadas a las lesiones mieloides y las astillas, que es muy característico en las leucemias promiológicas. Las CNC son una prueba que antes era básica de solicitar para los padres de lupus eritematoso sistémico, sin embargo es bastante laboriosa realizar en el laboratorio y que consiste en estimular a los neutrófilos, a los terminales nucleares para que fagocite el contenido nuclear a propósito justamente de los anticuerpos presentes que van a generar apoptosis, una antigonea y que van a formar estas bolas homogéneas a nivel de la periferia en el citoplasma, ¿no? Son bastante evidentes, pero como les comentaba, súper eh, laboriosos de realizar y formaban parte del plan de trabajo en el hecho de el sistémico. Cuando hablamos de desviación izquierda, encontramos estas células inmaduras, los más jovencitos de los leucocitos en cambio periféricas, que son los de los granulocitos de los neutrófilos, que son los núcleos en bastón, que tienen bordes paralelos, ligeramente estrechos, pueden tener formas características como el C, el U, el S, y pueden representar hasta el 10% de los leucocitos periféricos, ¿no? Generalmente liberados de situaciones inflamatorias, infecciosas de estados de la presencia de granulaciones tóxicas, generalmente las granulaciones primarias son de mayor tamaño al normal en el citoplasma, son espirófilas, van a tener contenido de RNA, les va a indicar un alto recambio celular y generalmente va acompañando a procesos inflamatorios infecciosos severos. El proceso de la cola básicamente va a traducir esta capacidad fagocítica que tienen los leucocitos, asociado también a infecciones bacterianas severas, particularmente en niños. Un hallazgo interesante que ahora nos permitimos clasificar con mucha mayor facilidad es la presencia de linfocitos granulares grandes. Es un subgrupo menor de los linfocitos que son de mayor tamaño, tienen un núcleo redondito, algunos irregulares, un citoplasma pálido, moderado, a veces abundante, esa es la diferencia. Citoplasma abundante y con gránulos acidofilos gruesos bien definidos. Eh, Generalmente van a corresponder de manera científica, no lo podemos identificar, pero generalmente corresponden pues a las células T citosquímicas supresoras como la CNK y representan el 15% de los linfocitos de células periféricas, esos neuronitos. Un recuento de los linfocitos grandes granulares suele ser inferior a los 2000, de los 2000 que representan los linfocitos, y si se presentan, pero asociados a neutropenia, que sin mayor explicación conocida, acá tendríamos que evaluar alguna presencia nuclear. También hemos hablado de los linfocitos activos, y existe una clasificación que nos permite evaluar que efectivamente los estamos clasificando bien. No puede ser de tipo 1, que es este linfocito con citoplasma lleno de gránulos, de menor tamaño, tiene núcleo indentado. El tipo 2 con mayor citoplasma, es el tipo más común. Y el tipo 3 que se le denomina inmunoblastos. Generalmente acá vamos a visualizar un nucleolo y ameritan una doble revisión siempre.
Estos linfocitos reactivos generalmente eh, suelen ayudarnos como diagnóstico diferencial en algunas patologías virales como la mononucleosis infecciosa, sin embargo, también otros cuadros virales como el HIV, hepatitis viral. Miren, incluso en el SARS-CoV-2 encontramos un montón de estos, herpes C, rubiola, roceola, virus agudo, que incluso puede ser muy similar al paro, mononucleosis, toxoplasma, incluso a acciones adversas a algunos fármacos. Cuando hablamos propiamente de la mononucleosis infecciosa, generalmente es una infección que va a afectar predominantemente a población joven. eh, es, ah, la etiología es asociada al virus de Epstein-Barr, va a haber una destrucción de linfocitos B y una reacción de estos linfocitos T, presencia de leucocitosis con linfocitos atípicos que ya hemos mencionado, podemos detectar la presencia de anticuerpos en sangre y también estos linfocitos reactivos, especialmente los de tipo 2, la unidad. Bien el hemograma. Trabajamos en el laboratorio de la identificación de la serie blanca. Frecuente leucocitos normalmente los expresamos en 1 mililitro de sangre, también expresado como algunas en la 9 litros. Y cuando está presente, pues el recuento puede incluir tanto en las células normales, inmaduros, blastos, como otras células atípicas. Cuando el recuento total de leucocitos es anormalmente alto o bajo, de todas maneras, amerita realizar una revisión adicional en PROTIS para determinar la causa de la anomalía. Tradicionalmente, los analizadores hematológicos en el laboratorio nos dan un recuento de 5 estirpes, así lo denominamos. Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y eritrocitos, nos dan un montón de información. Sin embargo, hay otras realidades de pacientes con estrés en el cerebro donde no van a tener 5 estirpes, de repente solo 3. O solamente van a ser 3 diferenciales. Van a tener cuánto total de hematías, de cuánto total de leucocitos y de cuánto total de plaquetas. Y ya la lámina periférica es la que nos va a ayudar a realizar esta diferenciación de cada estilo. Tradicionalmente, el enfoque se puede realizar de manera manual, contando hasta 100 elementos y leucocitos. Sin embargo, ya el método tematizado a través del principio de Pulsar, de la intervención eléctrica, nos permite, imagínense, ¿no? Hacemos de control de contraste 30.000, con lo que mejoramos la sensibilidad de la posibilidad de encontrar leucocitos anormales que si nos pudieran hacer efectivos. El encuentro lo realizamos a partir del análisis citoquímico, que tenemos un pequeño volumen de muestra y el funcionamiento de su tapa. Recordamos el principio de la intolerancia de leucocitos, donde las células son lisadas y pasan por una apertura que genera un impulso eléctrico que da ir de acuerdo a las características de la célula que está pasando. Asimismo, tenemos unos haces de luz, el forward y el side scatter, que nos permiten correlacionar tanto el tamaño como la complejidad de las estructuras internas que tienen los leucocitos y que nos permite tener un plot, un gráfico de cómo son las características de esto, siendo los más grandes hacia la derecha, los más chiquitos hacia la izquierda, por eso los linfocitos están acá, los neutrocitos están acá, y la complejidad, los que no tienen gránulos acá abajo, los linfocitos, y los que tienen gránulos arriba, los neutrófilos. En cuanto a la protección leucocital, nuevamente recordamos que células en línea nave, esta célula linfoide, de la que vamos a tener linfoblasto y las células maduras, y la célula madre mieloide, que nos va a estar otro estirpe a partir de la cual tenemos los rojos plaquetas, para que en este caso vamos a comenzar a relación de los mieloblastos, estas células que nos van a derivar en los granulos. Tenemos los neoplasmas mielodisplásticos, son un grupo heterogéneo de enfermedades a partir de la célula hematopoietica pluripotencial, donde vamos a tener una diéresis de mielopoiesis. Su no variable y generalmente la médula ósea pues abnorme o hipercelular y eventualmente van a evolucionar a una lesión mieloblástica aguda. En el hemograma, lesión de periférica, ¿qué encontramos? Anemia, formocítica o macrocítica, leucopenia con neutropenia, precursores inmaduros, tipos de Benz eritropoiesis, que estamos en esa línea, también granulopoiesis, hipogranulación y algunas manifestaciones también asociadas a plaquetas.
Es súper importante realizarle mayores estudios de citogenética porque el 50% se va a asociar a anomalías cromosómicas en el más frecuente de síntomas. Cuando hablamos de las lesiones agudas, pues vienen definidas por la presencia de aplastos. Estas son las señales típicas que en la ósea van en un porcentaje del 20% de la celularidad total. Pero si encontramos una infiltración mayor, obviamente vamos a provocar una reducción de la producción de las otras líneas, tanto de hemoglobina, plaquetas como leucocitos. Podemos tener amiloide aguda, linfoide aguda, según su origen, y podemos tener también diferentes clasificaciones morfológicas, bioquímicas, inmunofenotípicas, cytogenéticas y moleculares, que incluso son necesarias de realizar porque muchos de los tratamientos van a depender de la información molecular y citogenética que vayas a poder tener. En el hemograma, en sangre periférica, en la morfología de sangre periférica, pues vamos a encontrar la anemia como uno de los hallazgos más precoces, a veces el único hallazgo. La cantidad de leucocitos en algunos casos pueden mantenerse normal, es muy variable, aumentada o adenomyocítico. Se forman blastos, nosotros cuando encontramos blastos en sangre periférica, es un alerta, un red flag que debemos agarrar sí o sí. Casi siempre existe trombocitopenia por esta infiltración a nivel medular o pueden tener características en el nivel. En la médula ósea, eh, el valor de hormónico es el aspecto típico y maduro en estos leucocitos, que es creado de pequeños en forma de diferentes intermedios de maduración. Podemos encontrar mieloblásticos, linfoblásticos, que van a derivar a cada uno de los grandes grupos de leucemias. No tiene suficiente, pues básicamente manifestando síntomas sistémicos a nivel pulmonar, muscular, a nivel óseo, a nivel de adenopatías, de vaso, que básicamente nos van a poner en evidencia que el paciente está pasando con una hematopoiesis anormal, condición de infecciones a repetición, que pueden estar llegando con cuadros de hemorragia, anemia, que reproduce este cansancio, esta debilidad. Está súper importante una vez que comenzamos a identificar la presencia de lastos, pues realizar una identificación de marcadores de superficie y citogenética. ¿Para qué? Para poder realizar la diferenciación si estamos frente a una imagen linfoide o a una imagen mieloide. En el caso de las leucemias agudas, existe ya en el laboratorio desde muchos años, en el 2000, paneles de identificación donde nos vamos a permitir analizar cada leucocito y buscarle receptores de membrana que nos van a dar como que el DNI es de un linfoide o de línea amiloide, linfoide B, linfoide T, y esto es súper importante porque como les comentaba, el tratamiento va a depender del tipo de leucemia. Una leucemia mieloide aguda, esta es muy frecuente en adultos, el cuento de los linfocitos puede ser alto, también lo bajo, muchas veces eh, los pacientes llegan con no muchos clínicos adentro, vamos a encontrar que la extensión inteligente con bastiones de agua es característico, el pronóstico reservado y un porcentaje de observación relativamente bajo. En la linfoide aguda es la más frecuente en la infancia, tienen el hiato leucémico, es decir, que las células están estancadas y el proceso madurativo es mal pronóstico, solo el 50% logra una curación, sin embargo, existen nuevas terapias, cada vez mayores alternativas que lo que buscan es mejorar nuestra tasa de sobrevivencia. Bueno, en las lesiones agudas vamos a encontrar básicamente la presencia de blastos, y en las lesiones crónicas vamos a encontrar las células tumorales maduras. Acá tenemos la amiloide crónica, que es el más común de las mieloproliferativas, que va a incrementar el número de células de una granulocítica y el paciente llega con enfermedades severas, síntomas inespecíficos, puede ser una evolución inicialmente lenta, y en sangre periférica una leucocitosis inyectada, ¿no? Resistente de granulocitos, podemos encontrar de los presenta un montón de basofilos, eosinófilos y trombocitos. Linfoide crónica, esta va a afectar a la edad de pacientes adultos mayores, curva asintomática, de repente en un chequeo que le hacemos a un adulto, encontramos una leucocitosis intensa y de pronóstico. Mención aparte es la neoplasia de células plasmáticas, que se da a partir de la expansión clonal y que van a producir pues, una inmunoglobulina monoclonal, vamos a generar
para proteínas, componente N, que es característico del mieloma múltiple, ¿no? También necesita proliferación a nivel de médula ósea. Tenemos que encontrar más del 10% de plasmocitos en médula ósea para este diagnóstico. Generalmente se acompaña ya de lesión a nivel renal que le va a permitir identificar esta proteína monoclonal tanto en suero como en orina. Representa el 10% de las neoplasias hematológicas y cada vez la edad de presentación ha ido disminuyendo. En pacientes con dolor por lesiones óseas, cuadros de infecciones a repetición, anemia, pruebas de 10, hipercalcemia, encima de magnesio, calcio, alteraciones renales. De calcio que es importante apoyarnos en la evaluación de la función renal. Urea, proteinina por encima de 2 o la presencia de proteínas de Jones en el examen de proteína de 24 horas. Tenemos un estado inflamatorio de fondo con aumento de la BCG. Característicamente vamos a encontrar en el proteinograma electroforético una gamopatía monoclonal, ¿no? Y luego la complementamos con la inmunofijación. Las proteínas de Benson son estas cadenas ligeras, hablando, que vamos a encontrar a nivel urinario. Generalmente más del 50% va a acompañar como complicación en estos pacientes con mieloma. Es necesario realizar esta proteinograma electroforético, pero a una orina de 24 horas. Y generalmente vamos a denominarlo como el nivel de mieloma. Lamentablemente, al encontrar ya estas proteínas en la orina, generalmente el paciente está en una condición de insuficiencia renal. Nos tenemos que apoyar también para el diagnóstico en una biopsia de médula ósea donde encontramos más del 10% de células plasmáticas. Para el pronóstico debemos ayudarnos de pruebas como la beta-2-microglobulina, la deshidrogenasa láctica, que nos permite incluso anticipar y evaluar la supervivencia global de la enfermedad en los pacientes que aquejan de mieloma. Entonces, las diferencias y les recomiendo que estudien, nuestro examen el próximo lunes. Son muchos temas y como ya lo había comentado al principio, aprovecho este primer módulo para asegurar su nota. No olviden también repasar todo lo que se ha dicho en el seminario, que finalmente va relacionado con las teorías y que nos permite el espacio de poder repasar o reforzar algunos puntos que se tocan en el módulo. Listo, muy bien. Que estén bien, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora.